Cuento número 1. La noche estrellada. Había una vez, en una tranquila noche oscura, una persona que caminaba sola por un sendero apartado. El aire fresco acariciaba su rostro, y el cielo, vasto y profundo, se extendía sobre ella como un manto de silencio. Mientras caminaba, miró hacia arriba y observó el cielo estrellado, pero en lugar de encontrar consuelo en la belleza de las estrellas, una sensación de vacío y desesperanza la invadió. La oscuridad de la noche parecía reflejar la oscuridad interna que sentía. La persona pensaba que su vida no tenía sentido, que todo lo que había hecho hasta entonces había sido en vano. Las preguntas de por qué seguía adelante o qué propósito tenía en este mundo le rondaban la mente sin cesar. A pesar de sus esfuerzos por encontrar respuestas, sentía que nada tenía sentido. Era como si, a pesar de todas las decisiones que había tomado, todo se hubiera desmoronado, dejándola atrapada en la oscuridad de sus pensamientos. A medida que la persona caminaba, el silencio de la noche se volvía más profundo y su corazón parecía pesar más. La vastedad del cielo parecía burlarse de su pequeña existencia, mientras las estrellas, tan lejanas y brillantes, la hacían sentirse aún más pequeña y desconectada de todo. El sentimiento de soledad era tan grande que la persona se detuvo en medio del camino, mirando las estrellas, sintiendo que su vida era tan efímera como el parpadeo de esas luces distantes. ¿De qué sirve todo esto, Srenia? Si ni siquiera puedo encontrar mi lugar en este vasto universo, ¿qué sentido tiene seguir luchando? Las estrellas siguen su curso, sin preocuparse por mí, por mi dolor o por mi incertidumbre. La persona se quedó allí, mirando fijamente el cielo estrellado, sumida en su melancolía. Pero algo comenzó a suceder. A pesar de la oscuridad que la rodeaba, empezó a notar un patrón en las estrellas. Observó que, aunque la noche estaba oscura, las estrellas seguían brillando, pequeñas pero constantes, llenando el cielo de puntos de luz. Ninguna de ellas se detenía, y todas parecían moverse suavemente a través del firmamento, como si estuvieran siguiendo su propio curso, con propósito y sin titubear. La persona, sin darse cuenta, comenzó a mirar las estrellas con más atención. Cada una, aunque lejana, continuaba brillando, inmutable ante la oscuridad que las rodeaba. No importaba cuán profunda fuera la noche, las estrellas seguían su camino, iluminando el cielo con su luz constante. En ese momento algo hizo clic dentro de la persona. De alguna manera, el simple hecho de ver cómo las estrellas seguían brillando a pesar de la vastedad de la oscuridad la hizo sentir que, al igual que ellas, ella también podría seguir adelante. El cielo estrellado no le ofrecía respuestas claras a sus preguntas, pero le mostró algo más valioso: la certeza de que, incluso en los momentos de oscuridad, siempre hay algo que brilla, algo que puede guiarnos. Las estrellas, aunque parecieran pequeñas e insignificantes en la inmensidad del cielo, eran inquebrantables en su brillo, recordándole que, a pesar de todo, la luz nunca se apaga por completo. La oscuridad no la vence, sino que, en su presencia, las estrellas se hacen aún más visibles, más necesarias. La persona entendió que, en su vida, aunque las sombras pudieran nublar su camino, siempre habría algo en su interior que podía brillar, algo que la guiaría a través de las dificultades. A veces no se trata de tener todas las respuestas o de ver el camino claramente. A veces es solo necesario seguir adelante, incluso cuando todo parece oscuro, sabiendo que en algún lugar hay algo brillante que nos acompaña, que nos recuerda que siempre hay esperanza. Con esta nueva comprensión, la persona siguió caminando, ya no tan preocupada por las respuestas definitivas, sino por la paz que encontraba al saber que la oscuridad no era eterna, que, al igual que las estrellas, su luz podría atravesar cualquier sombra. Moraleja: incluso en los momentos de oscuridad, siempre hay algo brillante que nos guía.
La vida puede estar llena de incertidumbres y momentos difíciles, pero siempre hay una luz, por pequeña que sea, que nos ofrece esperanza y nos ayuda a seguir adelante. Cuento número 2. La rana y la luna. Había una vez, en un tranquilo estanque, rodeado de lirios y juncos, una rana que pasaba sus días saltando de un lirio a otro. Aunque disfrutaba de la calma del agua y la suavidad de las hojas, había algo que siempre la inquietaba. Cada noche, mientras el sol se ocultaba y la luna comenzaba a brillar con fuerza sobre el agua, la rana alzaba la vista y observaba con admiración la esfera plateada en el cielo. La luna, tan grande y luminosa, parecía estar tan cerca, casi al alcance de sus patas. La rana soñaba con tocarla, sentir su luz en su piel, saltar hasta ella y ser parte de su magia. Imaginaba que, si tan solo pudiera llegar a la luna, su vida tendría un sentido más grande, más allá de los límites de su estanque. Cada noche se quedaba mirando fijamente la luna, deseando que su sueño se hiciera realidad. Pensaba que si lograba alcanzarla, todos sus días serían más emocionantes, más llenos de propósito. La rana comenzó a obsesionarse con la idea de llegar a la luna. De día, se preparaba mentalmente para su gran salto, y de noche, al ver la luna brillar en el cielo, daba saltos más altos, más largos, como si estuviera entrenando para el gran día. Se estiraba, tomaba impulso y, con todas sus fuerzas, saltaba lo más alto que podía, siempre en dirección a la luna. Sin embargo, por más que saltara, por más que se esforzara, la luna nunca se acercaba. Solo veía cómo su reflejo en el agua se desvanecía mientras ella descendía nuevamente al estanque, sin haber logrado acercarse ni un poco a la luna. Día tras día, la rana intentó lo mismo. A veces sentía que su esfuerzo era inútil. A veces pensaba que la luna nunca sería alcanzable para una pequeña rana como ella, pero no se rendía. Sin embargo, con el tiempo comenzó a sentir una extraña fatiga. La rana se dio cuenta de que, a pesar de todo su empeño, algo dentro de ella no estaba en paz. Había pasado tanto tiempo mirando al cielo y soñando con alcanzar la luna, que había dejado de disfrutar de las pequeñas cosas que la rodeaban. El suave agua del estanque, los lirios en los que saltaba, el canto de los grillos al caer la noche. Una tarde, mientras descansaba sobre uno de los lirios, observó cómo el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Al mirar hacia el horizonte, vio a otras criaturas del estanque realizando sus tareas cotidianas, disfrutando de su entorno. Los peces nadaban felices, las libélulas volaban de un lado a otro, y las aves descansaban sobre los árboles cercanos. En ese momento, la rana sintió una profunda conexión con todo lo que la rodeaba. Se dio cuenta de que, a lo largo de todos esos días, había estado tan enfocada en alcanzar algo que estaba más allá de su alcance, que había olvidado la belleza y la satisfacción de lo que ya tenía. La rana, en su corazón, comprendió que su propósito no era saltar hasta la luna, sino ser parte del ciclo natural de la vida en el estanque. Su existencia, por pequeña que fuera, formaba parte de un todo más grande. Al saltar de lirio en lirio, estaba contribuyendo a la armonía del ecosistema, ayudando a mantener el equilibrio en su pequeño mundo. Al escuchar el murmullo del agua y sentir la frescura de las hojas bajo sus patas, la rana comprendió que cada uno tiene su lugar, su papel, y que, a veces, el mayor propósito es simplemente estar presente en el momento, aceptando lo que se tiene, en lugar de desear lo que no se puede alcanzar. Desde ese día, la rana dejó de intentar saltar hacia la luna. En su lugar, se dedicó a disfrutar de la belleza de su entorno. Descubrió la alegría de su propio propósito, saltar de lirio en lirio, ser parte del ciclo natural y vivir en armonía con todo lo que la rodeaba. La luna seguía brillando en el cielo cada noche, pero ya no era un sueño inalcanzable para la rana. Ahora la veía como una amiga distante, una compañía silenciosa que iluminaba su mundo sin necesidad de alcanzarla. Moraleja:
A veces, el sueño más grande es aceptar el propósito que ya tienes. No siempre es necesario buscar algo más grande o lejano para sentir que nuestra vida tiene sentido. Muchas veces, la verdadera satisfacción radica en reconocer y vivir plenamente en el papel que ya desempeñamos en el mundo. Cuento número 3. El cometa perdido. Había una vez, en el vasto cielo nocturno, un cometa que viajaba solo y perdido, sin un rumbo fijo. Había sido creado con una luz brillante y deslumbrante, destinada a iluminar el cielo, pero por alguna razón nunca encontraba su lugar. Mientras los demás cuerpos celestes parecían saber exactamente dónde estar, el cometa vagaba de un lado a otro sin hallar su propósito. Siempre observaba con envidia cómo las estrellas permanecían fijas en su lugar, siendo admiradas por los seres de la Tierra que las miraban con asombro. El cometa pensaba que, si tan solo pudiera encontrar su lugar, su luz sería valiosa, sería importante. Necesitaba encontrar el punto exacto donde pudiera brillar con todo su esplendor, pero no lo lograba. A lo largo de los años, el cometa cruzaba diferentes partes del cielo, pasando por galaxias lejanas y campos de asteroides, pero nunca se sentía en casa. Mientras otros cometas brillaban intensamente en sus trayectorias, él parecía apagarse y desvanecerse con el paso del tiempo, sintiendo que su luz no tenía un verdadero propósito. Se sentía pequeño y perdido, sin saber qué hacer con su destello. El cometa comenzó a preguntarse si realmente alguna vez lograría encontrar ese lugar perfecto, ese sitio que lo haría sentir completo, donde su luz fuera apreciada y admirada por todos. Pensó que quizás, solo tal vez, si encontrara ese rincón del cielo, por fin tendría sentido su existencia. La ansiedad de no encontrar su lugar se apoderaba de él, y comenzó a sentirse más y más solo en la vastedad del universo. Un día, mientras viajaba a través de una nube de polvo cósmico, el cometa se cruzó con una nave espacial que iba a toda velocidad, con destino a una misión importante. Dentro de la nave había astronautas que miraban por la ventana, y uno de ellos, al ver al cometa, señaló hacia el cielo. «¡Miren! ¡Un cometa!», exclamó, emocionado. El cometa no entendía por qué, pero de alguna manera, esa simple reacción de los astronautas hizo que su corazón brillara con más fuerza. Siguió su camino, pero algo en él había cambiado. Empezó a darse cuenta de que su luz no necesitaba un lugar perfecto para brillar. No tenía que estar fijo en el cielo, como las estrellas, para ser valioso. Mientras viajaba, iba iluminando el vasto espacio, guiando a aquellos que lo observaban, brindando esperanza a los que lo veían desde la Tierra y creando una estela de luz que seguía siendo admirada. A medida que pasaba por distintos rincones del universo, el cometa comenzó a ver algo hermoso. En lugar de buscar desesperadamente un lugar específico donde brillar, se dio cuenta de que su luz no era solo para él. Cada ser que miraba al cielo y veía su destello sentía inspiración y asombro. No importaba si el cometa no tenía un lugar fijo, su luz seguía siendo significativa por el simple hecho de compartir su viaje, de iluminar el camino de otros. El cometa comprendió finalmente que su propósito no era encontrar un destino ideal donde brillar. Su propósito era simplemente seguir su camino y, mientras lo hacía, iluminar a los demás. No tenía que detenerse, ni esperar a llegar a algún lugar para ser valioso. Cada vez que alguien miraba su luz, el cometa sabía que estaba cumpliendo su misión, ser una fuente de inspiración y esperanza, sin importar cuán lejos estuviera de su origen o destino. El cometa siguió su viaje, ya no buscando un lugar específico donde brillar, sino entendiendo que su verdadera grandeza estaba en la luz que ofrecía mientras avanzaba. Había aprendido que el verdadero propósito no se encontraba en llegar a un destino fijo, sino en el simple hecho de iluminar el camino para los demás mientras seguía su propio trayecto, por más incierto que fuera. Moraleja:
El verdadero propósito no siempre es llegar a un destino, sino iluminar el camino para los demás mientras avanzamos. A veces, la verdadera grandeza radica en lo que ofrecemos en nuestro trayecto, no en donde llegamos. Cuento número 4. El puente hecho de cuerdas. Había una vez, en un remoto valle, rodeado de altas montañas, un pequeño puente hecho de cuerdas entre dos acantilados. Este puente, a simple vista, parecía inestable. Las cuerdas, delgadas y temblorosas, pendían sobre un profundo abismo, conectando dos montañas distantes. Durante años, este puente había sido el único paso entre esos dos lugares, pero pocos se atrevían a cruzarlo. El miedo al abismo y la incertidumbre de las cuerdas inestables mantenían a la mayoría de los viajeros alejados de él. Un día, un viajero llegó al valle, buscando un camino para atravesar las montañas. Había oído hablar de este puente, pero al verlo frente a él, sintió un nudo en el estómago. Las cuerdas se balanceaban con el viento y el abismo debajo parecía tan profundo que la sola idea de cruzarlo le helaba la sangre. Miró hacia atrás, preguntándose si podría encontrar otro camino, pero pronto se dio cuenta de que no había más rutas. Este puente era la única opción. El viajero se acercó a las cuerdas, dudando. Podía sentir cómo sus piernas temblaban de miedo y sus manos se volvían frías. Observó el puente y pensó que, al mínimo movimiento, podría caer al vacío. Cada paso parecía una eternidad y el miedo lo mantenía paralizado. No sabía si debía dar el primer paso o si debía darse por vencido y regresar. La cuerda crujió bajo su peso y el viajero temió que en cualquier momento podría romperse. Con el corazón acelerado, decidió hacer lo que mejor podía, dar un pequeño paso hacia el puente. Su mente estaba llena de dudas, pero su voluntad lo empujó hacia adelante. Con cada paso que daba, el puente se movía y temblaba, y el viajero sentía que el suelo bajo sus pies desaparecía. La sensación de inseguridad era abrumadora, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. Al principio, el miedo era tan grande que no podía pensar en nada más, pero poco a poco comenzó a notar algo extraño. A pesar de que el puente seguía temblando, a medida que avanzaba, el equilibrio que tanto temía parecía estar en sus propios pies. Con cada paso, el viajero comenzó a sentir algo diferente, una sensación de calma. A pesar de las cuerdas tambaleantes, empezó a darse cuenta de que, si confiaba en su propio sentido del equilibrio y en su capacidad para mover sus pies con cuidado, nada podría derribarlo. No eran las cuerdas del puente las que lo mantenían firme, sino su fe en sí mismo, en su capacidad para superar el miedo y seguir adelante. El viento soplaba fuerte, las cuerdas seguían crujiendo, pero el viajero, en su interior, había encontrado un tipo de confianza que antes no conocía. Cada vez que daba un paso, sentía que las cuerdas se volvían menos temblorosas y su propio cuerpo parecía fortalecerse con la determinación. A medida que avanzaba, ya no sentía el abismo como una amenaza, sino como un recordatorio de que, en los momentos de incertidumbre, la verdadera fuerza no viene de las circunstancias, sino de la confianza que uno tiene en sí mismo para atravesarlas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el viajero llegó al otro lado del puente. Su corazón latía con fuerza, pero había una sensación de logro que lo invadió. Había superado su miedo, había cruzado el abismo y lo había hecho por su propia voluntad y confianza. Miró hacia atrás, al puente tembloroso que había dejado atrás, y entendió que, aunque el puente parecía frágil, la verdadera fortaleza no estaba en las cuerdas, sino en él mismo. El viajero sonrió, sabiendo que, en la vida, los momentos de incertidumbre y miedo son inevitables, pero siempre será nuestra fe en nosotros mismos la que nos permita avanzar. Ya no temía al próximo desafío,
pues había aprendido que la clave para cruzar los puentes de la vida no estaba en las circunstancias, sino en la confianza que uno tiene al caminar sobre ellos. Moraleja: la confianza en uno mismo es el apoyo que más necesitamos en los momentos de incertidumbre. No importa cuán inestables o aterradores sean los desafíos que enfrentemos, si confiamos en nuestra capacidad para superarlos, podremos cruzar cualquier puente. Cuento número 5. El delfín y la isla. Había una vez, en el vasto océano, un delfín que nadaba solo alrededor de una isla deshabitada. El sol brillaba sobre el agua y la brisa suave acariciaba su piel, pero el delfín no podía evitar sentirse triste y solo. Durante días había estado nadando alrededor de la isla, buscando algún otro ser con quien compartir su travesía. Cada vez que emergía del agua y observaba las olas, veía solo el horizonte vacío. A lo lejos, las montañas de la isla se erguían imponentes, pero él no podía encontrar ningún otro delfín con quien compartir su tiempo. El delfín había llegado a la isla por casualidad, quizás guiado por las corrientes o por un impulso misterioso, pero no importaba cómo había llegado. Lo único que deseaba ahora era encontrar compañía. Se sumergía en el océano con la esperanza de cruzar a otras aguas donde pudiera encontrar a alguien como él, pero cada vez que volvía a la superficie se encontraba solo. La soledad comenzaba a pesarlo y se sentía perdido en la inmensidad del mar. Por días nadó alrededor de la isla, probando diferentes direcciones. Nadaba con todas sus fuerzas, pero la isla seguía bloqueando su camino hacia lo desconocido. La idea de estar atrapado en ese lugar sin encontrar a otro delfín lo hacía sentirse aún más desesperado. A medida que pasaban los días, su energía empezaba a disminuir. Estaba cansado de nadar sin rumbo, de no encontrar una salida. Un día, mientras nadaba cerca de la costa, se dio cuenta de algo curioso. El agua estaba más clara que nunca, y al observar más de cerca, notó que las corrientes del océano parecían moverse de una manera particular. Decidió seguirlas, sin saber exactamente a dónde lo llevarían. Mientras nadaba, con más rapidez y determinación, notó cómo el paisaje alrededor de la isla cambiaba. Las aguas parecían guiarlo, como si la misma naturaleza estuviera dándole una pista. Cada movimiento que hacía, cada brazada que daba, lo llevaba más y más lejos de la isla. A medida que el delfín nadaba con más confianza, las olas ya no lo empujaban hacia atrás como antes. Algo había cambiado dentro de él. Se dio cuenta de que, en lugar de centrarse en su soledad y desesperación, había comenzado a confiar en sus propias fuerzas. Se sentía ligero, como si cada brazada lo acercara más a algo importante, algo que él mismo había creado sin saberlo. A medida que aumentaba la velocidad, el delfín comenzó a ver cómo, sin darse cuenta, trazaba un camino propio en el agua. La corriente ya no era una barrera, sino una aliada, y lo estaba guiando hacia algo desconocido, pero prometedor. Después de lo que parecieron horas de nadar, con el sol comenzando a ponerse en el horizonte, el delfín llegó a una parte del océano que no conocía, y allí, a lo lejos, pudo ver un grupo de delfines jugando en el agua. En ese instante, entendió algo profundamente importante. Su esfuerzo, su confianza en sus propias fuerzas, había sido la clave para encontrar su camino. No había sido la búsqueda desesperada ni la espera que lo había llevado a su destino, sino la acción, el actuar con fe en su capacidad para avanzar. Al acercarse al grupo de delfines, sintió una sensación de paz y gratitud. Los demás delfines lo recibieron con alegría, y por primera vez desde que había llegado a la isla, el delfín no se sintió solo. Había encontrado a otros como él, pero lo más importante es que había descubierto algo en sí mismo, que su propia fuerza, su confianza, lo había guiado hacia la respuesta que tanto buscaba. Con el tiempo,
El delfín comprendió que a veces la vida no es solo cuestión de esperar a que las cosas sucedan o de buscar soluciones en el lugar correcto. A veces, el camino hacia lo que queremos se construye cuando confiamos en nuestra capacidad para actuar, incluso cuando no vemos claramente el destino. El océano era vasto, pero él había encontrado su propio camino, uno que había creado con cada brazada, con cada paso de fe en sí mismo. Moraleja: cuando confiamos en nuestra capacidad, encontramos nuestro propio camino incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. La verdadera fuerza no está en esperar a que las circunstancias cambien, sino en tomar acción con la confianza de que somos capaces de crear el camino que necesitamos. Cuento número 6. El murmullo de la noche. Había una vez, en una noche profunda y silenciosa, una criatura solitaria que caminaba por un paisaje tranquilo, rodeado de árboles, montañas y un cielo estrellado. La oscuridad envolvía todo, pero no era una oscuridad temible, sino una calma profunda, casi mágica. La criatura, aunque pequeña y sin un rumbo fijo, sentía una extraña sensación de paz en su interior. Estaba acostumbrada a la tranquilidad de la noche, pero esa noche algo era diferente. En medio de ese silencio tan absoluto, comenzó a escuchar un murmullo lejano, casi imperceptible, como un susurro que parecía venir de alguna parte en el fondo del mundo. Al principio la criatura pensó que era solo el viento moviendo las hojas o un sonido causado por algún animal distante. Sin embargo, el susurro se repitió, más claro y nítido esta vez, y una extraña sensación la invadió. Era como si algo la llamara, algo más allá de lo que sus ojos podían ver, algo que trascendía la realidad inmediata. El susurro parecía provenir de un lugar lejano, pero a la vez muy cercano a su corazón. Sin saber por qué, la criatura sintió el impulso de seguir el sonido. Se adentró en la oscuridad, guiada por ese eco misterioso que llamaba su nombre. A medida que avanzaba, sus pasos eran lentos, casi reverentes. El camino no era claro y no había luces que pudieran iluminar su trayecto. Sin embargo, la criatura confiaba en ese susurro y cada paso que daba la acercaba más al origen de ese llamado. Mientras avanzaba, comenzó a percibir otros detalles que antes no había notado. Las estrellas brillaban más intensamente en el cielo, el aire se sentía más fresco y, por primera vez, la criatura prestó atención a la suave vibración que emanaba del suelo bajo sus pies. Era como si todo el universo estuviera susurrando, hablándole en un idioma que no podía comprender completamente, pero que de alguna manera entendía. Con cada paso, el sonido parecía más claro, y la criatura empezaba a darse cuenta de que el murmullo no solo venía de algún lugar lejano, sino que se entrelazaba con su propio ser. Cada vez que se adentraba más en la oscuridad, sentía que estaba conectando con algo más grande, algo profundo y vasto. El tiempo pasó sin que la criatura lo notara. La noche se deslizaba suavemente y el silencio era ahora más pesado, más lleno de significado. De repente, se dio cuenta de que ya no necesitaba seguir el sonido. En lugar de buscarlo fuera de sí, lo había encontrado dentro de sí misma. El susurro era la voz de su alma, el reflejo de un crecimiento silencioso que ocurría sin que lo advirtiera. En cada paso que había dado, había escuchado más que solo el sonido. Había escuchado las preguntas no formuladas, los deseos no expresados, las esperanzas no comprendidas. Todo esto emergía de su interior, como una respuesta a algo que siempre había estado presente, pero que ella nunca había detenido el tiempo suficiente para escuchar. La criatura se detuvo y se sentó sobre una piedra, mirando al cielo, sabiendo que el susurro ya no era necesario para que ella entendiera. En ese momento de quietud, se dio cuenta de que el verdadero crecimiento personal no ocurría en medio del bullicio y la actividad, sino en esos momentos de silencio cuando se deja de buscar fuera y se comienza a escuchar lo que está dentro. Había aprendido a escuchar lo que no se ve,
a escuchar la verdad que reside en el corazón, más allá de lo que los ojos pueden captar. La criatura permaneció allí por un largo rato, inmersa en la serenidad de la noche, sintiendo la conexión con el universo y consigo misma. Ya no necesitaba buscar respuestas en el ruido del mundo. El susurro de la noche había guiado su alma a una comprensión profunda. El crecimiento no siempre es ruidoso, no siempre es evidente. Muchas veces ocurre en el silencio, cuando estamos dispuestos a escuchar lo que está más allá de lo que podemos ver. Cuando finalmente se levantó y comenzó a regresar, ya no sentía la necesidad de seguir el susurro. Su alma estaba en paz, sabiendo que la verdadera guía siempre había estado dentro de ella. A medida que caminaba de vuelta, el murmullo se desvaneció lentamente, pero dejó una sensación de calma en su ser, una certeza de que cada paso que dio la había acercado a su verdadero propósito. Moraleja: el crecimiento personal muchas veces ocurre en el silencio y la quietud, cuando escuchamos lo que está más allá de lo evidente. La verdadera sabiduría no siempre está en las respuestas ruidosas del mundo, sino en los susurros suaves del alma que solo podemos escuchar cuando nos detenemos a reflexionar y a estar en paz con nosotros mismos. Cuento número 7. La daga y la seda. Había una vez, en un pequeño taller de costura rodeado de montañas y valles, dos objetos que descansaban sobre una mesa de trabajo, observándose mutuamente. Uno era una daga afilada, con una hoja fría y reluciente, que descansaba de forma orgullosa en un rincón. Su acero, pulido y brilloso, mostraba el poder de la destreza humana. Era fuerte, cortante, capaz de dividir cualquier cosa que se le pusiera enfrente. En la otra esquina de la mesa, extendida delicadamente sobre un pedazo de madera, había una tela de seda, suave, ligera y tan delicada que parecía que con solo mirarla podría desintegrarse. Su superficie brillaba suavemente bajo la luz de una lámpara cercana, como si estuviera hecha de lo más puro de la naturaleza, algo que se debía tratar con mucho cuidado. Ambos objetos, aunque tan diferentes, eran esenciales en el taller. La daga era una herramienta utilizada para cortar y modelar materiales duros, mientras que la seda era usada para adornar, embellecer y dar vida a las prendas que se creaban. Cada uno sabía que su propósito era valioso, pero a pesar de la importancia de sus roles, ninguno se sentía completamente satisfecho con su existencia. La daga, con su frío acero, se sentía poderosa, pero a menudo pensaba que su única función era dividir, cortar y separar. No veía la belleza que otras herramientas encontraban en la creación. Por otro lado, la seda, tan suave y frágil, se sentía constantemente ignorada en comparación con la dureza de la daga. Sabía que era hermosa, pero a menudo la consideraban solo un adorno, algo que no tenía un valor tangible como lo tenía el filo de la daga. Una tarde, mientras la costurera se encontraba trabajando en su mesa, ambas piezas de la vida del taller se encontraron por casualidad en el mismo espacio. La costurera había decidido hacer una prenda especial, una pieza que necesitaba tanto de la precisión de la daga como de la suavidad de la seda. La tela de seda descansaba en su lugar, lista para ser cortada en patrones intrincados, mientras que la daga, afilada y resplandeciente, estaba lista para hacer su trabajo. Pero antes de que comenzara el proceso, la daga rompió el silencio de la habitación. ¿Qué valor tienes tú? Component placement, preguntó la daga, mirando a la tela con un toque de arrogancia. Soy afilada, fuerte, y sé cortar todo lo que se me pone enfrente, mientras que tú simplemente te dejas caer en la mesa, sin hacer más que adornar lo que otros hacen. ¿Qué podrías aportar realmente? La seda, al escuchar esas palabras, se sintió herida. Era verdad que su función era más pasiva en apariencia, pero siempre había tenido un profundo respeto por su propósito. Aunque no cortaba ni dividía como la daga,
Su habilidad para embellecer, para dar textura, para crear algo único y especial era igualmente valiosa, aunque de una manera más sutil. «Es cierto que no tengo tu filo», respondió la seda, su tono suave pero firme. «Pero mi propósito no es cortar ni dividir. Mi razón de ser es adornar, suavizar y dar forma a lo que otros crean. Sin mí, tu corte sería simplemente eso, una separación. Yo traigo vida y belleza. Mi valor no está en lo que hago en el momento, sino en lo que ayudo a crear». La daga se sintió ligeramente sorprendida ante esas palabras. No había pensado en lo que la seda hacía más allá de su función visible. La seda, por su parte, también se sentía insegura, pues no podía negar que había algo en la fuerza de la daga que la hacía sentir pequeña e insignificante. Pero entonces, la costurera, que había estado observando en silencio, comenzó su trabajo. Tomó la daga con firmeza y, con un solo movimiento preciso, cortó la tela de seda en pequeños patrones. Al principio, la seda se tensó, esperando que su fragilidad fuera dañada por la afilada hoja, pero para su sorpresa, la daga manejó la tela con un respeto silencioso, haciendo cortes delicados, precisos y llenos de atención. La costurera comenzó a trabajar en su creación, utilizando ambas piezas con una destreza impecable. La daga cortó la tela de seda en formas perfectas, siguiendo patrones que creaban bordados intrincados y detalles finos, pero la seda, en lugar de ser solo un pedazo de material sin vida, comenzó a cobrar vida propia en las manos de la costurera. Los cortes precisos de la daga permitieron que la seda cobrara forma, que tomara textura y brillo. Juntas, la daga y la seda, aunque tan diferentes, estaban destinadas a complementarse. La una daba la precisión, la otra daba la suavidad. A medida que avanzaba el trabajo, la seda comenzó a comprender lo que nunca había imaginado. La daga, a pesar de su frialdad, no solo destruía. Al contrario, sin ella, su propia fragilidad no habría servido de nada. La costurera necesitaba ambas, la precisión de la daga y la suavidad de la seda. Y lo más importante, comprendió que sin la daga, la seda no habría tenido oportunidad de brillar, de mostrarse en todo su esplendor. La seda también comenzó a apreciar lo que la daga aportaba. Sin ella, la creación no hubiera sido posible. La suavidad de la seda no podía cortar ni modelar, pero junto a la daga, su fragilidad se transformaba en algo bello, algo que se podía tocar, admirar y usar. Juntas, la daga y la seda formaron una creación maravillosa, un vestido delicado, lleno de detalles intrincados, que combinaban la precisión del corte con la suavidad de la textura. La obra final fue mucho más que una simple prenda de vestir. Era una pieza de arte que llevaba consigo la fusión de dos mundos distintos, pero igualmente valiosos. Cuando la costurera terminó su trabajo, la daga y la seda se miraron una última vez. La daga, que antes había sido arrogante y pensaba que su único valor estaba en su filo, comprendió que su propósito no era único. Sin la suavidad y la delicadeza de la seda, no habría creado algo tan hermoso. Y la seda, aunque siempre había sentido que su fragilidad la hacía menos valiosa, ahora entendía que sin su suavidad, la daga solo habría hecho cortes sin alma, sin vida. Moraleja: las diferencias nos complementan y solo cuando unimos nuestras fortalezas podemos crear algo grande. Las fortalezas de cada uno no están en la misma dirección, pero es al juntar lo que cada uno aporta que podemos construir algo más fuerte, más bello y más duradero de lo que podríamos imaginar. La combinación de habilidades aparentemente opuestas es lo que crea las obras más grandiosas. Cuento número 8. El caracol y la marea. Había una vez, en una pequeña playa donde el sol acariciaba suavemente la arena, un caracol que vivía tranquilo en su concha, cerca de la orilla. El caracol pasaba sus días disfrutando de la calma del mar.
deslizándose lentamente por la arena, tomando pequeños descansos al lado de las olas. Su hogar, su concha, era su refugio, su lugar seguro, un sitio en el que encontraba paz y comodidad. Cada día, la marea subía y bajaba, pero el caracol nunca le prestó mucha atención, ya que siempre sabía que su hogar estaba a salvo. Un día, mientras el caracol descansaba en la orilla, comenzó a notar que el agua del mar subía mucho más rápido de lo habitual. Las olas llegaban más cerca de su concha y, por primera vez, una sensación extraña de miedo le recorrió el cuerpo. Miró hacia el horizonte y vio que la marea avanzaba de manera inusitada, empujada por una fuerza desconocida que parecía más intensa que nunca. El caracol, temeroso, comenzó a arrastrarse rápidamente, buscando un refugio más alto en la arena, mientras observaba con ansiedad cómo el agua seguía ascendiendo. ¿Qué pasará si el mar sube tanto que se lleva a mi hogar? Swing pensaba con preocupación. En ese momento, la marea, imparable y poderosa, avanzó con fuerza y cubrió gran parte de la playa. El caracol no sabía qué hacer. Su hogar estaba en peligro y la marea parecía ser una fuerza que no podía detener. De repente, la marea se detuvo un poco, como si hubiera notado la presencia del caracol, que ya estaba casi fuera del agua. Sin embargo, en lugar de hundirse aún más, la marea, con su incesante movimiento, comenzó a retroceder lentamente. Mientras el agua comenzaba a retirarse, dejando atrás un manto de espuma y sal, el caracol se dio cuenta de algo sorprendente. Aunque la marea había subido y cubierto su hogar, había dejado espacio para que él pudiera adaptarse. La marea, como una sabia maestra, le enseñó que el mundo está en constante cambio y que aunque su hogar había sido cubierto por el agua, siempre habría una oportunidad para adaptarse y encontrar un nuevo camino. El caracol, aún temeroso pero con una nueva perspectiva, comprendió que los cambios en la vida no siempre significan el fin de todo. En su lugar, los cambios son una invitación a descubrir nuevas formas de vivir, nuevas formas de adaptarse y encontrar otro refugio cuando sea necesario. A medida que la marea se retiraba, el caracol se dio cuenta de que su hogar, aunque temporalmente cubierto por el agua, seguía siendo suyo. La marea había mostrado que la vida siempre da espacio para quien sabe adaptarse. Con una renovada tranquilidad, el caracol decidió regresar a su concha, y aunque ya no estaba en el mismo lugar exacto que antes, había encontrado un nuevo sitio para descansar. El mar ya no le parecía tan amenazante, sino una fuerza que siempre estaría allí, pero que él podía comprender y con la cual podía convivir. El caracol comprendió que, aunque los cambios en la vida a veces pueden ser desconcertantes y difíciles de entender, siempre hay una forma de adaptarse. El mar, con su constante movimiento, era un recordatorio de que la vida nunca se detiene, pero la capacidad de encontrar un lugar donde uno pueda estar en paz siempre está al alcance de quien tiene la voluntad de adaptarse. Años pasaron, y el caracol siguió viviendo en la misma playa, pero ya no temía la marea. Cada vez que veía el agua subir, se sentía más tranquilo, sabiendo que siempre encontraría una forma de seguir adelante, un nuevo lugar donde descansar. Con el tiempo, la marea dejó de parecerle una amenaza y el caracol aprendió a respetar el ciclo de la naturaleza. Moraleja: el cambio es inevitable, pero nuestra capacidad de adaptación nos permite encontrar nuestro lugar. Aunque las circunstancias cambien y el mundo a nuestro alrededor se transforme, siempre hay una manera de adaptarse y seguir adelante. La clave no es resistirse al cambio, sino aprender a encontrar nuevas formas de vivir en armonía con él. Cuento número 9. El hilo de oro. Había una vez, en un vasto y árido desierto, un ser solitario que caminaba bajo el abrasante sol. La tierra, seca y resquebrajada, se extendía interminablemente a su alrededor, y el aire caliente soplaba sin piedad, como si quisiera devorar todo lo que tocara. Cada día,
El ser caminaba en busca de agua, sombra y esperanza, pero nunca encontraba nada más que el mismo paisaje monótono de arena dorada y cielo azul sin fin. La soledad del desierto se cernía sobre él, y el deseo de encontrar algo valioso lo impulsaba a seguir adelante. Un día, mientras avanzaba por una duna especialmente alta, algo brilló a lo lejos. En el horizonte, entre las dunas, el ser vio una pequeña chispa dorada que relucía bajo el sol. Con el corazón acelerado, se acercó rápidamente y, al llegar al lugar exacto, descubrió lo que había provocado el destello: un delicado hilo de oro, finamente tejido y que parecía brillar con una luz propia, a pesar de estar en el medio del desierto. El ser, maravillado por su hallazgo, tomó el hilo con mucho cuidado, admirando su belleza y su singularidad. El hilo parecía tener una fuerza mágica, casi mística, como si fuera el objeto más valioso del mundo. Sin pensarlo dos veces, lo guardó cuidadosamente en su bolsillo, como si acabara de encontrar el tesoro más grande y más importante de toda su vida. A partir de ese momento, el hilo de oro se convirtió en su mayor posesión, y el ser comenzó a tratarlo con sumo cuidado, protegiéndolo de todo lo que pudiera dañarlo. Pensaba que este hallazgo cambiaría su vida para siempre, y que había encontrado algo que nunca perdería. Sin embargo, mientras los días pasaban y el desierto continuaba su implacable avance, el ser comenzó a sentirse más y más solo. El oro en su bolsillo ya no le ofrecía consuelo ni compañía. Aunque el hilo de oro era precioso, no podía darle lo que más necesitaba: conexión, compañía y un propósito más allá de su propio aislamiento. Pasaron semanas y el ser caminó y caminó, siempre con el hilo en su bolsillo, pero sintiéndose cada vez más vacío. Un día, mientras atravesaba una nueva zona del desierto, el ser encontró a otro viajero, igual de solitario y perdido. El viajero, agotado y sediento, apenas podía mantenerse en pie. Su piel estaba quemada por el sol y su ropa rasgada por las inclemencias del clima. Al verlo, el ser sintió una chispa de empatía y se acercó para ofrecerle ayuda. Aunque el otro viajero no dijo nada, sus ojos reflejaban un profundo cansancio y parecía que solo necesitaba un poco de apoyo. En ese momento, el ser recordó el hilo de oro que guardaba en su bolsillo. Lo había mantenido para sí mismo, pensando que su valor residía en poseerlo, pero mientras observaba al viajero, se dio cuenta de que el verdadero valor del hilo de oro no estaba en guardarlo, sino en usarlo para ayudar a los demás, para crear un lazo que pudiera unir a los seres humanos en su sufrimiento compartido. Entonces, decidió tomar el hilo de oro y ofrecérselo al viajero, como un símbolo de esperanza y apoyo. Con cuidado, el ser tomó el hilo y lo extendió hacia el viajero. «Este hilo es todo lo que tengo», dijo suavemente, «pero si lo usamos juntos, puede ayudarnos a encontrar un camino. No está destinado a quedarse solo conmigo, sino a ser compartido». El viajero miró el hilo con sorpresa y por un momento pareció no comprender, pero luego, con una sonrisa tenue, aceptó el hilo de oro y lo tomó en sus manos. Juntos, comenzaron a usarlo para trazar una senda a través del desierto, atando el hilo entre las rocas y las plantas secas para encontrar su camino en medio de la vastedad de la arena. A medida que avanzaban, otros viajeros comenzaron a unirse a ellos. A lo lejos, el ser vio a más personas caminando solas, perdidas en la inmensidad del desierto. Sin dudarlo, el ser les ofreció el hilo de oro, y todos juntos comenzaron a unir sus fuerzas, compartiendo el hilo para crear una red que les permitiera avanzar. Cada persona tomaba un tramo del hilo y lo extendía a la siguiente, ayudándose mutuamente, dándose fuerza y esperanza. El hilo de oro, que originalmente había sido visto como una posesión valiosa y solitaria, se transformó en un símbolo de unión y cooperación. A medida que el grupo crecía, también lo hacía la esperanza de todos. El desierto, que antes les parecía infinito e implacable,
comenzó a parecer más manejable, más habitable, porque ya no estaban solos. Habían encontrado la fuerza en el apoyo mutuo, y el hilo de oro, lejos de ser solo un objeto material, se convirtió en la metáfora de su capacidad para compartir lo que tenían y encontrar un camino juntos. Finalmente, después de muchas jornadas y esfuerzos compartidos, el grupo llegó a un oasis, un lugar de agua fresca y sombra donde pudieron descansar y reponer fuerzas. El ser miró a su alrededor, observando a las personas que habían ayudado y que lo habían ayudado, y se dio cuenta de que lo que antes había considerado su mayor tesoro, el hilo de oro, no tenía valor por sí mismo. Lo que realmente importaba era la conexión que había creado entre todos, la capacidad de compartir algo valioso y de ayudar a los demás. Moraleja: el verdadero valor de lo que poseemos está en cómo lo compartimos con los demás. Cuento número 10. La llave de plata. Había una vez, en un lugar donde la brisa acariciaba suavemente los campos y los árboles susurraban secretos al viento, un ser solitario que vivía en una pequeña casa al borde del bosque. El ser pasaba sus días en tranquilidad, pero una sensación de vacío y anhelo lo acompañaba constantemente. Aunque tenía todo lo necesario para vivir, sentía que había algo más grande que no lograba alcanzar, algo que faltaba en su vida, algo que no podía definir. Un día, mientras paseaba por el borde del bosque, el ser encontró algo brillante entre las hojas secas. Se agachó y, con curiosidad, levantó un objeto reluciente que parecía estar esperando ser descubierto. Era una llave de plata, fina y delicada, con detalles intrincados y un brillo casi mágico que reflejaba la luz del sol de una manera cautivadora. El ser, sorprendido por el hallazgo, la observó con detenimiento. Nunca antes había visto una llave tan hermosa, tan llena de promesas, y al instante una idea cruzó su mente. Esta llave debe abrir algo muy especial. Con el corazón lleno de esperanza, el ser se levantó y comenzó a caminar en busca de puertas que pudieran ser abiertas con aquella llave. A medida que exploraba, se dio cuenta de que el bosque estaba lleno de puertas escondidas, algunas antiguas, otras apenas visibles entre la vegetación. Se acercó a la primera puerta, que estaba al pie de un gran roble, y con emoción metió la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un suave clic, y detrás de ella no había nada más que oscuridad. El ser no se desanimó. Pensó que tal vez la llave abría otras puertas, tal vez algunas más importantes, que le conducirían a lo que tanto deseaba encontrar. Continuó su camino, probando la llave en puertas ocultas en lo profundo del bosque, puertas en casas antiguas y puertas en las colinas cercanas. Cada vez la llave funcionaba, pero las puertas solo llevaban a más vacíos, más espacios oscuros y sin respuesta. Con el tiempo, el ser comenzó a sentirse agotado. Había recorrido muchos lugares, abierto muchas puertas, pero la sensación de vacío nunca desaparecía. De hecho, se estaba sintiendo más perdido que antes. Cada puerta abierta parecía alejarlo más de lo que realmente estaba buscando. «¿Qué estoy haciendo mal?», pensó, sentado al pie de una de las puertas que acababa de abrir, con el rostro marcado por la frustración y el cansancio. Fue entonces cuando, en medio de su desesperación, un suave susurro llegó a sus oídos, como un eco que provenía de lo profundo de su ser. Era una voz tranquila y sabia que le decía: «La llave no abre puertas externas, sino puertas internas». El ser, confundido, miró a su alrededor, buscando la fuente de esas palabras, pero no vio a nadie. Sin embargo, algo en su corazón se encendió con una claridad instantánea. Comprendió entonces que las respuestas que tanto había buscado no estaban en las puertas del mundo exterior. En su afán por encontrar algo valioso, había estado buscando fuera de sí mismo, sin darse cuenta de que la verdadera clave, la llave que realmente necesitaba, ya la llevaba dentro. Decidió entonces
probar algo diferente. En lugar de seguir buscando puertas en el mundo físico, el ser se sentó en silencio, cerró los ojos y se sumergió en su propio interior. A medida que se adentraba en su propio ser, comenzó a descubrir las puertas que había ignorado durante todo ese tiempo. Las puertas de sus propios miedos, deseos, dudas y aspiraciones. Abrió cada una de ellas con la llave de plata y en cada puerta encontró un aspecto de sí mismo que había estado buscando. Primero abrió la puerta de su miedo y allí descubrió que había estado evitando enfrentarse a las dificultades de su vida, creyendo que otras puertas externas podían ofrecerle la seguridad que no se atrevía a construir dentro de sí mismo. Luego abrió la puerta de sus dudas y comprendió que el verdadero desafío no era encontrar respuestas afuera, sino aprender a confiar en su propia sabiduría. Abrió la puerta de su tristeza y allí encontró una paz profunda al entender que las emociones son solo guías que nos enseñan lo que necesitamos sanar. Finalmente abrió la puerta de su alegría y se dio cuenta de que la felicidad no se encontraba en los objetos o situaciones, sino en la forma en que elegía ver la vida. A medida que cada puerta interna se abría, el ser se llenaba de una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Las respuestas que había estado buscando afuera ya estaban dentro de él y siempre lo habían estado. La llave de plata que había encontrado no solo le servía para abrir puertas físicas, sino que había sido un símbolo de su capacidad para abrir las puertas dentro de sí mismo. Cada puerta que abrió lo acercaba más a una comprensión profunda de quién era realmente y de lo que necesitaba para estar en paz consigo mismo. Cuando el ser finalmente abrió la última puerta, la del amor propio, entendió que todo lo que había estado buscando en el exterior solo era un reflejo de lo que ya poseía dentro de su corazón. Ya no necesitaba más llaves ni más puertas que abrir fuera de él. Había encontrado lo que realmente necesitaba, un acceso a su propia alma, a sus pensamientos y sentimientos más profundos y una paz que nunca podría encontrar en el mundo exterior. A partir de ese momento, el ser dejó de buscar más respuestas afuera. Con la llave de plata en su mano, caminó por el mundo con una nueva perspectiva, sabiendo que todo lo que necesitaba ya estaba dentro de él. No importaba cuántas puertas hubiera abierto en el exterior, porque ahora entendía que la única puerta que realmente importaba era la que se abría en su propio corazón. Moraleja: las respuestas que buscamos fuera de nosotros a menudo ya están dentro de nosotros mismos. Cuento número 11. La esfera que rodaba. Había una vez, en un rincón olvidado del mundo, una esfera solitaria que rodaba sin cesar. No era una esfera común, sino una que había nacido con una curiosidad infinita. Desde su nacimiento, su instinto era claro. Siempre se movía, siempre avanzaba, siempre buscaba algo más allá del horizonte. En su camino, atravesaba montañas, valles y ríos, y aunque su trayecto la llevaba a muchos lugares diferentes, algo la inquietaba profundamente. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sentía que había algo más allá que debía encontrar. Al principio, la esfera pensaba que su propósito era encontrar un lugar donde pudiera quedarse quieta, un sitio seguro y estable donde descansar, como los árboles que se enraizan en la tierra o las montañas que permanecen inmóviles ante el paso del tiempo. Soñaba con encontrar ese lugar perfecto, ese rincón en el que pudiera detenerse y ser finalmente feliz, como todos los demás objetos que veía a su alrededor. Sin embargo, mientras rodaba, se dio cuenta de que el mundo no funcionaba de esa manera. No había un lugar fijo que pudiera ofrecerle la estabilidad que tanto deseaba. Cada vez que pensaba que había encontrado su hogar, algo cambiaba. Una corriente de viento la empujaba, una piedra en su camino la desviaba, o simplemente su impulso la llevaba más allá de lo que había imaginado. Un día, mientras rodaba por una vasta pradera, encontró a una pequeña flor marchita, que parecía haber perdido toda su vitalidad. La esfera, al ver su triste estado,
decidió detenerse y mirar más de cerca. La flor, sin poder moverse, le dijo: «¿Por qué no te quedas aquí conmigo? Este es un lugar perfecto para descansar y encontrar la paz». Pero la esfera, aunque cansada, comprendió algo importante. No podía quedarse allí, ni ella ni la flor, pues la naturaleza misma del mundo era el cambio. La flor podía crecer y transformarse si se adaptaba a los ciclos del sol y la lluvia, y ella, como la esfera, debía seguir su propio camino. Con un suave giro, la esfera se despidió de la flor y continuó su recorrido. Mientras rodaba, se encontró con un río turbulento que bloqueaba su paso. En lugar de intentar luchar contra la corriente o encontrar una manera de detenerse, la esfera se dejó llevar por el agua. A medida que se movía por la corriente, notó que, aunque no podía controlar su dirección, su flexibilidad le permitía adaptarse a las circunstancias. La corriente, en lugar de ser un obstáculo, se convirtió en su aliada, llevándola a un lugar más allá del que habría podido llegar sola. Allí se encontró con otros viajeros y seres del río que, al igual que ella, se movían con el flujo de la vida sin apegarse a un destino fijo. La esfera comenzó a comprender que su propósito no era encontrar un lugar fijo y estable, sino moverse con el mundo, adaptarse a los cambios y ayudar a aquellos con los que se cruzaba en su camino. En cada rincón que visitaba, encontraba seres que necesitaban de su presencia, de su capacidad de movimiento. Ayudaba a las semillas a llegar a nuevos lugares, a las hojas a ser dispersadas por el viento y a los animales a atravesar ríos y montañas. En cada uno de estos encuentros, la esfera aprendía algo nuevo: el valor de la flexibilidad, de adaptarse y de ser parte del proceso de evolución que ocurría en cada rincón del mundo. A lo largo de su viaje, la esfera también comenzó a comprender que su rol no era solo el de moverse y ayudar a otros, sino también el de conectarse con ellos. Aunque al principio había buscado un lugar fijo donde descansar, ahora entendía que el verdadero propósito de su existencia era estar en constante movimiento, en constante cambio. Cada ser que encontraba a lo largo de su viaje le mostraba una nueva forma de ver el mundo, y cada paso que daba le enseñaba a ser más ligera, más fluida, más abierta a los cambios que la vida le ofrecía. En su travesía, la esfera encontró a una roca que, a diferencia de ella, se mantenía inmóvil en medio del paisaje. «¿No te gustaría quedarte aquí conmigo?», Drenia le preguntó la roca. «Aquí nada cambia, todo es constante, todo es seguro». Pero la esfera, con una sonrisa interna, respondió: «El cambio es lo que me da vida. Mi propósito no es quedarme en un solo lugar, sino adaptarme, evolucionar y conectar con todo lo que me rodea». Finalmente, después de muchos días, la esfera llegó a un gran valle lleno de otros objetos y seres. Todos se detenían allí, se quedaban quietos, como si hubieran encontrado su lugar en el mundo. Pero la esfera, que ya no deseaba un lugar fijo, miró a su alrededor y se dio cuenta de que no necesitaba pertenecer a un lugar específico para ser feliz. Lo que realmente importaba era el movimiento, el fluir con la vida, la capacidad de adaptarse y aprender de cada experiencia. Allí, en ese valle lleno de seres estancados, la esfera comenzó a rodar nuevamente, feliz de seguir su propio camino, sabiendo que su propósito era mucho más grande que cualquier lugar fijo. Moraleja: la flexibilidad y el movimiento nos permiten evolucionar y conectar con lo que realmente importa. Así que, si sientes que nuestras historias resuenan contigo, no dudes en dejar tu like y activar la campanita. Así, serás el primero en enterarte de nuestras nuevas narrativas y podrás seguir disfrutando de relatos que alimentan el alma y encienden el espíritu. Únete a nuestra comunidad y juntos hagamos de cada historia un paso más hacia el crecimiento y la inspiración. Esperamos tus comentarios y tu apoyo.